Queridos hermanos, hoy vamos con el estudio bíblico del libro de Santiago. Vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el 4. Dios prueba la fe en las pruebas y dificultades. En el versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Entra con un saludo Santiago. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así inicia Santiago esta epístola donde se autodenomina siervo, es decir, pues un fiel y humilde servidor. Se autodenomina un siervo. Así entra en esta epístola Santiago. Y Santiago aquí no da a conocer que es medio hermano de Jesús, sino por el contrario, con una humildad expresa, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que es lo mismo que decir esclavo, un siervo, un esclavo. Y aquí se da un hecho muy especial, mis queridos hermanos, ya que los hermanos humanos de Jesús no creían que Él era el Hijo de Dios. No lo creían. Y claro, pues, ellos crecieron juntos, jugaban juntos, deben haber participado en alguna travesura propia de niños. Ellos crecieron, lo vieron crecer, que podían a lo mejor haber observado algo que era fuera de lo normal de pronto, ¿no? Pero no creían que Él era el Salvador del mundo. Crecieron juntos, de pronto observaron que era alguien que era fuera de lo normal, pero no, en lo absoluto, no creían ellos. Y es que nuestro Señor Jesucristo era tan humano y estaba en la tierra, y sus hermanos pues no creyeron en Él al comienzo, no creyeron. Ahora, claro está que la propia familia es la más difícil de alcanzar, pero son precisamente a ellos que deberíamos alcanzarlos y llevarlos al camino del Señor. Pero muchas veces ahí está más difícil dentro de la familia. Hermanos, Santiago conoció a Jesucristo como hermano de sangre y como su Salvador, y se convirtió en un esclavo de Él, esclavo del Señor, es decir, su siervo, fiel, humilde y servidor. Y cuando se dirigió a Él, lo nombró completo. Cuando se dirigió a Él, lo nombró completo al decir el Señor Jesucristo, queriendo decir, es mi Señor, el Señor Jesucristo, mi Señor. Hermanos, recordemos que Santiago escribió esta carta a los que estaban dispersos por el mundo. Por todos los continentes del globo terráqueo estaban, fue una dispersión. Y no solamente estaban en países como Inglaterra, como en Estados Unidos, donde hay una población de judíos. No, estos estaban por todo el mundo. Incluso llegaron hasta Rusia, China y el Japón, donde existe en la actualidad pues una población de judíos. Hermanos, esto fue una verdadera dispersión. Y Santiago escribió a ellos que estaban dispersos por el mundo, iniciando con un saludo. Inició con un saludo. Y en el versículo 2 dice: hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Quiero hablar de las pruebas. ¿Cómo inicia Santiago? En plural, diversas pruebas. Es decir, pues, esta palabra en plural
de diversas pruebas, quiere decir que estarán expuestos a experimentar diversas pruebas y tienen que tener fe. Tienen que tener fe cuando vengan estas pruebas. La fe y la fuerza para que éstas no destruyan esa buena relación que se tiene pues con Dios. Que no den lamentaciones como que les ha sucedido algo terrible o que les sucederá algo peor. Aunque sabemos que todo problema, sea este mayor o menor, pues causa su impacto al momento, causa su impacto, pero tenemos que sentir alegría porque Dios nos está probando de esa manera. Hermanos, aquí detengámonos un momento. Surge entonces una pregunta que se la escucha siempre. ¿El cristiano experimenta alegría cuando tiene problemas y dificultades que lo tensionan? La respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no. Y Santiago lo que estaba aquí diciendo, que éstas llegan cuando en verdad no se está reconciliado con Dios. Llegan esta cantidad de dificultades. No está reconciliado con Dios. Debe mantener esa buena relación. Hermanos, tened presente que cuando los problemas os acosan, tienes constantes dificultades, que no resultó esto, que no resultó aquello, que tienes sufrimiento, no se está en buena comunicación con Dios. Hay que buscar la reconciliación. No decir, bueno, he aceptado la voluntad de Dios, pero con una amargura que se refleja en su rostro, en su expresión tal. Hay una amargura, hay tristeza. Esto indica que usted no está reconciliado con Dios, hermanos, porque no experimenta la alegría de la voluntad de Él. No experimenta la alegría de la voluntad de Él. Anda con una amargura tal, entonces Él no está reconciliado con Dios. Debemos estar en comunicación permanente, hermano. Aún en esos momentos que aparentemente son difíciles, está la alegría del Señor cuando estamos reconciliados con Él. Hermano, las pruebas tienen por objeto producir madurez, una plenitud espiritual en el creyente. Y recordemos, Dios jamás toma la iniciativa de tentar a los hombres. Jamás. Vamos al versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hermanos, Dios tiene un propósito en sí para con usted, para conmigo, para todos. Esto no lo dude. Téngalo siempre presente. Cuente con Él. Él tiene el propósito. Siéntalo. Viva usted la alegría de ser el resultado de la prueba, que es lo que aquí expresa Santiago. Hay que sentir aquello. Hermanos, las pruebas de Dios utilizan en la vida del creyente es para corregir. Esto es por medio de la disciplina. Es como educar a un niño. Nos disciplina en las pruebas tales. Como educar a un niño. Hermanos, las pruebas ahora, los sufrimientos, se diría que no tiene sentido, que es irracional. Lo diríamos, o cualquiera lo dice. Esto no puede ser. Pero sabemos que existe un buen propósito para las pruebas y el sufrimiento. Hay un buen propósito, hermano. Dios nos dice que existe una buena razón para probarnos, y esa razón es buena, porque Dios es bueno y misericordioso. Hay una buena razón. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, dijo, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Esto es, a los que conforme
a su propósito llamado. Esto conforme a sus propósitos son llamados. Hermanos, cuando estamos presionados y sentimos que estamos siendo probados, como que estamos puestos al fuego por la tragedia, por el sufrimiento, allí es donde nuestra actitud de fe debe ser creer que Dios ha permitido estas pruebas con un propósito y que tiene un objetivo claro. Podemos saber que Él está produciendo algo en nuestra vida. Lo va a vivir. Tenga fe, lo va a experimentar, hermano. Y cuando experimentemos, y cuando tenemos experiencia, cuando sentimos que estamos siendo probados, no desmayes en la fe. Hermano, no desmayemos en la fe cuando sentimos que estamos siendo probados. Recuerde que vivimos por la fe y no por lo que vemos. Vivimos por la fe. Los problemas y las dificultades constituyen una prueba positiva de la fe genuina. Recuerde, la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia es beneficiosa para nuestras vidas. Mantengamos siempre presente, mantengamos la fe. En el versículo 4 dice, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Hermanos, la paciencia la alcanzamos a través del sufrimiento y las pruebas, haciéndonos creyentes adultos, haciéndonos creyentes maduros. Pero si usted no tiene paciencia, nunca llegará a ser un cristiano perfecto, un cristiano maduro. Tiene que tener la paciencia, tiene que soportar a aquellos sin perder la fe con paciencia. Si no tiene paciencia, vivirá como un niño, hablando espiritualmente, sin crecimiento. O sea, no habrá un crecimiento espiritual si no hay la paciencia. ¿Y esto qué produce esto? Comentarios no buenos, hay críticas. Y por supuesto esto tensiona a la comunidad cristiana cuando está sin un crecimiento espiritual. Y lo verán siempre como un niño, pero un niño sin crecimiento. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que alimentarnos. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Tener la paciencia necesaria para una buena obra. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que haya un crecimiento espiritual. En el Salmo 131, en el versículo 1 y 2, David dijo, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Y en el 2 dice, más bien he sosegado y acallado mi alma, como un niño destetado al lado de su madre, como un niño detestado está mi alma dentro de mí. Aquí David está claro que debía crecer. David sabía que tenía que crecer como todos tenemos que crecer. Tenemos que crecer en la palabra del Señor. Ya David él ya tenía que dejar de beber leche y comenzar a comer una buena comida sólida. ¿Cuál es la comida sólida? Comer el pan de vida, que es la palabra de Dios. Y esta es la manera de crecer. Ya no la leche. Vamos a lo más sólido. Es comer el pan de vida, la palabra de Dios, y de esta manera crecer espiritualmente. Hermanos, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Escudriñemos. Vamos allá para crecer espiritualmente. De esta manera se puede crecer. El apóstol Pablo también escribió en su epístola a los romanos que dice, la paciencia es uno de los resultados de haber sido justificados por la fe. La paciencia es un resultado
de que hemos sido justificados por la fe. Debemos de tener paciencia. Y en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 3 y 4, dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el 4 dice, la paciencia, carácter probado, y el carácter probado es esperanza. La paciencia, un carácter probado, y el carácter probado da esperanza. Entonces, hermanos, tengamos paciencia, tengamos fe, hermanos. Enfoquémonos en alimentarnos con la palabra del Señor. Debemos estar seguros que Dios nos da las pruebas y sufrimientos para que tengamos la paciencia en nuestra vida y lleguemos a ser hijos de Dios maduros. Hagamos ese trabajo que tenemos que llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de redención a donde lo necesiten. Tenemos nosotros como cristianos, hermanos, llevar ese mensaje donde lo necesitan. ¿Cómo pueden llegar si nosotros no vamos donde ellos? Si nosotros no le enseñamos. ¿Quién puede aprender si no hay una enseñanza tal? Nosotros como iglesia tenemos que movilizarnos para llegar a aquellas personas que necesitan ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe, ese mensaje que les va a dar pues la paciencia, la tolerancia tal, y luego pues encaminarse por los caminos del Señor y vivir pues una vida de plenitud total. Nosotros como iglesia tenemos esa misión. Tenemos que cumplir lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor el Salvador. Ir y hacer discípulos. Lo estamos haciendo. Vamos. Ahora pues, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, que no podemos salir, utilicemos las redes sociales, utilicemos este vehículo de transporte que nos lleva hacia los diferentes lugares, que nos lleva a los hogares, que podemos entrar allí. Acéptenos que lleguemos allí para dar este mensaje de esperanza, para poder pues dialogar y poder enseñar lo que nosotros hemos aprendido para ustedes. Y hago la pregunta, ¿cómo van a saber si nadie les ha enseñado? Caminemos, hermanos, vamos, ¿dónde están? Y les recuerdo que el Señor está esperando. Él nos está esperando. Él está esperando a todos. Vamos nosotros al encuentro para tomarlos de la mano, enseñarles el camino y que lleguemos donde el Señor. Que el Señor bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí el oscuro consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús.
promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio.